Desde hoy y hasta el sábado inclusive, CONADU Histórica, la organización más grande que nuclea a docentes universitarios a lo largo y a lo ancho del país, lleva adelante una medida de fuerza. Y en este sentido vamos a dialogar con quien es docente de la Universidad Nacional de Luján, integrante de ADUNLU, la Asociación de Docentes de la UNLU, y también parte de la mesa ejecutiva de CONADU Histórica, Patricio Grande, que gentilmente nos atiende en la mañana. Patricio, ¿qué tal? Buen día. Alejandro Eschafino, Gonzalo Urbe por acá. Hola, muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Un gusto, gracias por atendernos. Medida de fuerza drástica, si se quiere, en términos de, toda una semana de paro de docentes universitarios de CONADU Histórica. Sí, efectivamente, la medida es drástica. En el caso de la UNLU coincide con el inicio del segundo cuatrimestre del año, y la medida es contundente en el sentido de que, o a la altura de que llevamos ya 301 días para ser exactos, que el gobierno nacional del presidente Milei incumple con la ley de financiamiento universitaria, que fue aprobada, ustedes recuerdan, el año pasado, superó el veto presidencial, se promulgó el 2 de octubre del año pasado, y a partir de esa fecha el gobierno, de forma arbitraria, autoritaria, ha decidido suspender y no cumplir con el financiamiento necesario para las universidades nacionales. El tema ha sido judicializado, ha pasado por distintas instancias, ha llegado incluso a la Corte Suprema, pero la realidad concreta es que al día de hoy esa ley no se está aplicando. Entonces, es un reclamo que venimos sosteniendo desde hace exactamente 300 días, exigiéndole al gobierno que de una vez por todas cumpla y ponga en ejecución la ley de financiamiento universitario, y en particular también solicitándole de una buena vez al Poder Judicial que tome las medidas necesarias y le pida al gobierno que ejecute las partidas necesarias para cumplir al menos con 2 de los artículos de la ley de financiamiento universitario, y estamos hablando del artículo 5 y del artículo 6. El artículo 5 en referencia a la actualización de los salarios tanto para trabajadores no docentes como para docentes, y el artículo 6 para la actualización de todas las becas estudiantiles. Entonces, la medida es una medida importante, es drástica, pero también es una medida que está a las necesidades y a la altura para que de una vez por todas el gobierno entienda que debe cumplir con una ley del Estado. Patricio, en medio de estos 301 días de incumplimiento de la ley, que en otros tiempos horrorizarían a muchos, y hoy parece que, solamente mantiene en pie de lucha a los afectados y poco más, hubo una negociación, hubo una instancia en la que el gobierno dijo, no cumpliremos con la ley, por lo menos no en lo inmediato, pero vamos a actualizar un poquito los salarios, aunque sea un 40, un 50%, entiendo, de lo que la ley en realidad establece como financiamiento y recomposición. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, acá el problema es grave, porque de alguna forma el gobierno, a través de distintas maniobras y dilaciones en el tiempo, pretende que una ley que fue aprobada totalmente de forma lícita por el Parlamento Nacional no se ponga en vigencia. Entonces es un tema de gravedad, no solamente o puntualmente hacia las universidades, sino también hacia el conjunto de la sociedad, porque estamos hablando de que el gobierno aplica las leyes que les sirve, que les parece favorable, y las que no las aplica, las judicializa y nos lleva a un callejón sin salida. Como vos planteabas, en el mes de junio algunas federaciones, junto con el gobierno, llegaron a un acuerdo para actualizar una parte de los salarios. Fue un acuerdo del orden del 20%, cuando en términos salariales la ley establecía que la actualización debía ser superior al 50% de los salarios que percibíamos en ese momento. Pero eso claramente no cubre lo que dice el texto de la ley, ni las necesidades salariales de los docentes, y además, hay un montón de otros artículos
que también ordenan el cumplimiento de la ley, que el gobierno ha decidido no cumplir, y además, también en ese acuerdo que se firmó, el gobierno firmó que se comprometía a aumentar los famosos gastos de funcionamiento en un 20% para todas las universidades, y también el financiamiento para los hospitales universitarios. Bueno, eso ha sido incumplido por el gobierno, es decir, que solamente cumplió con una parte de lo que se comprometió en la firma del acta del 10 de junio, y entonces el reclamo también, no solamente de los sindicatos o de la docencia, sino del conjunto de las universidades, en particular de los rectores, es que, bueno, el gobierno, además de no cumplir la ley, tampoco cumple con el acta de acuerdo que firmó hace 2 meses. Entonces es un desastre desde todo punto de vista. En principio, porque no cumple una ley del Estado, que es gravísimo, esto hay que decirlo a viva voz, es realmente muy grave que un gobierno se arrogue prerrogativas que no le corresponden al Poder Ejecutivo. Hay una ley, la tiene que aplicar tal como debe ocurrir, y además que firma un acuerdo entre las partes que tampoco lo cumple, o cumple una parte, la que, bueno, de forma completamente arbitraria. Entonces, el reclamo concreto es ese, es un reclamo que lleva 300 días, y podríamos extenderlo también en el tiempo, porque estamos pidiendo la actualización salarial ya desde hace 2 años. Primero en el 2024 se aprobó una ley que el gobierno vetó, no se logró superar ese veto. En el 2025 nuevamente se insistió, el gobierno la vetó, pero se superó el veto y ahora no la está cumpliendo. Entonces hay una exigencia inmediata que efectivamente se ejecuten las partidas, se actualicen las becas, los salarios. El día viernes, el juez de primera instancia que está llevando adelante esta causa, de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo, convocó una audiencia entre las partes, entre los rectores y el gobierno, pero entendemos que eso no va a solucionar el problema. Acá el problema se soluciona con una orden judicial que le diga al gobierno, a partir del día de la fecha, está obligado a ejecutar las partidas, porque la Corte, cuando falló el 25 de junio, dijo muy claramente que la cautelar estaba vigente, con lo cual estamos reclamando eso, que mínimamente se aplique la cautelar hacia 2 artículos de la Ley de Financiamiento. Uh-huh. Bien, y en ese sentido, Patricio, bueno, uno se pregunta, ¿no?, si alcanzarán fallos judiciales a favor de la ley para hacer que el gobierno, en definitiva, se ajuste a derecho y la cumpla. Y si no, ¿qué? Porque se están por cumplir 2 meses de una expresión contundente de la Corte Suprema de Justicia, no de un tribunal cualquiera. Sí. El tema, insisto, la justicia tiene sus vericuetos, a veces parece una calecita, parece que avanzamos, después retrocedemos y estamos siempre dando vueltas sobre el mismo eje, pero una vez que se habilite la medida de ejecución, bueno, a partir de eso tiene que haber también denuncias y juicios penales hacia los funcionarios por no aplicar lo que ordena un texto de la ley, lo que ordena el Poder Ejecutivo. Pero nosotros tenemos la tarea también de seguir adelante con el reclamo, porque el gobierno, dilatando todo esto y estirándolo en el tiempo, quiere hacernos creer que no va a cumplir la ley y que, bueno, que puede hacer lo que quiera. Entonces nosotros también tenemos la obligación, como parte de la comunidad universitaria, de hacer cumplir una ley que es en beneficio de todas, no solamente de la docencia, sino para todas las universidades, para el conjunto de las comunidades universitarias y, en definitiva, para el conjunto de la población. Porque estamos hablando de salarios para los trabajadores de las universidades, pero también estamos hablando de todo el financiamiento para que las universidades puedan realizar sus tareas cotidianas, y eso es lo que no está ocurriendo. El gobierno, insisto, pretende que esto pase, que siga, como si no fuera un tema grave, y nosotros vamos a insistir con las medidas necesarias para que eso se cumpla, además de las medidas de fuerza de esta semana. También estamos preparando una nueva movilización universitaria federal, preparando una 5ª marcha federal universitaria. Las marchas que hemos tenido en los últimos 2 años y medio han sido muy importantes, con millones de personas que se han movilizado
no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en la mayoría de las grandes ciudades del país, y vamos nuevamente a construir una movilización que lleve al Poder Ejecutivo este reclamo. Tienen que cumplir con una ley. No puede haber dilaciones, tenemos que ser muy claros en esto. No puede haber tampoco lugar para negociaciones que cumplan una parte sí, una parte no. Queremos que se cumpla y se aplique la ley tal cual fue escrita y fue elaborada y aprobada por el propio Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que se aplique ese texto de la ley. Esa es la cuestión de fondo y urgente. Acá hay una urgencia muy grande, no es un capricho nuestro, porque se nos ocurre, porque un día nos levantamos y dijimos vamos al paro, no. Acá hay un reclamo que lleva muchísimos meses y no vamos a claudicar en ese reclamo hasta que efectivamente se aplique y se ejecute la ley de financiamiento. Clarísimo. Patricio, ahora te consulto. ¿Hubo ya alguna denuncia por incumplimiento a los funcionarios públicos? ¿Tenés conocimiento de eso? Yo la verdad es que no, pero como al pasar, bueno, señalaste que tranquilamente caben denuncias a los funcionarios directamente por incumplir una ley recontra sostenida en los distintos niveles. ¿Cuál es el panorama en ese sentido? ¿Qué sabes? Sí, miren, hace aproximadamente 2 semanas el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, es decir, sí, el conjunto de los rectores, le presentó una demanda al juez Cormick, que es este juez de primera instancia que lleva adelante la causa, donde le solicita 2 cosas al juez. La primera es que exija o ponga en firme la ejecución de la medida cautelar y que en caso de que realice esa medida y en caso de que el gobierno no la aplique, que lleve adelante denuncias penales para con los funcionarios. Y después también, hace más o menos una semana, un diputado, Paulión, sí, presentó también una denuncia penal hacia los funcionarios del Poder Ejecutivo en el mismo sentido. Okay. Esto realmente es muy grave y tarde o temprano los funcionarios van a tener que pagar con su patrimonio y hasta con penas de cárcel si no cumplen con una ley del Estado. El tema acá es no abandonar el reclamo, porque si nosotros abandonamos ese reclamo no va a pasar nada, pero si nosotros lo sostenemos con firmeza, bueno, va a tener que, más tarde que temprano, tendrá que, si no cumplen con la ley, bueno, tendrán que pagar las consecuencias de la situación, que insisto, es muy grave. Entonces, bueno, creo que por un lado los rectores lo han solicitado y también, bueno, ya hay diputados y después, bueno, cualquier docente, cualquier afectado lo puede hacer, porque para poner en números concretos esta cuestión, por lo menos en relación al tema salarial, esos 300 días de incumplimiento de la ley implican que el gobierno tenga una deuda para con cada trabajador universitario, ya sea docente o no docente, equivalente a 4.2 salarios. Esa es la cuenta exacta. Es decir, nos deben 4.2 salarios y de acá en adelante una actualización salarial del 31,2% para cada uno, según su categoría, dedicación, etcétera. Esa es la deuda en términos salariales. Y después, bueno, está la deuda también en términos de becas y de financiamiento general de las universidades. Estamos hablando de un 0,15% del PBI. Cumplir con la totalidad de la ley para el Estado Nacional implica el 0,15% del Producto Bruto Interno. No suena mucho. Patricio, dijiste, creo que por un furcio, más tarde que temprano, dijiste recién, pero viendo cómo se mueve el Poder Judicial en la Argentina, creo que en realidad cabe bien esa definición, más tarde que temprano, porque también los ritmos de la justicia en esta bendita Argentina son para agarrarse la cabeza, ¿no? No fue un furcio. Bien. Dije tarde, okay, en el sentido de que, fíjense ustedes que la demanda judicial empezó en diciembre. Sí. El primer fallo fue en diciembre. Bueno, estamos
promediando agosto y todavía seguimos en esta calecita del Poder Judicial. O sea que no fue un furcio, fuiste tarde, certero. Ya es tarde, pero necesitamos que eso se va a aplicar. Estamos luchando para que eso se aplique. Consideramos que va a llegar tarde porque pasaron más de 300 días, pero no vamos a claudicar en el reclamo porque llegará tarde, pero va a llegar. Clarísimo, clarísimo, Patricio. ¿Y a quiénes le cabería en todo caso las responsabilidades? Imagino, obviamente, al hombre a cargo, que es Javier Milei, a Sandra Petovelo, porque tiene bajo su amplísimo Ministerio de Capital Humano lo que es educación, a Caputo por el área de economía, ¿no? Al jefe de gabinete, puntualmente. Ah, es al jefe de gabinete. Exactamente. En su momento era Dornis, ahora es Santilli, que es el que tiene las funciones y las facultades para reasignar las partidas necesarias para que se cumpla, se ejecute, en este caso con la ley de financiamiento. Ok. Lo último, Patricio. El primer implicado es el jefe de gabinete de ministros. Ah, perfecto. Ok, válida la aclaración. Y respecto a la marcha federal, la quinta marcha federal que están organizando, ¿podés tirar una fecha tentativa? ¿Qué sería, el mes próximo? Sí, la idea es que se pueda concretar esa marcha en la primera quincena de septiembre. Okay. Estamos pensando en una marcha no solamente universitaria, sino también que pueda aglutinar a todos aquellos sectores vinculados a ciencia y tecnología que vienen siendo muy afectados por todas las medidas de ajuste del gobierno, ¿no? Estamos pensando en el CONICET, CONEA, INTE, INTA, bueno, todos los organismos estatales que en los últimos meses o más allá también están siendo productos o objetos de la motosierra y el ajuste del gobierno. Así que pensando en una marcha en defensa de las universidades y en defensa también de todo el sistema científico-tecnológico nacional. Muchas gracias, Patricio, por la atención. Un gusto. Un gusto, gracias a ustedes, hasta luego. Un placer. Patricio Grande, docente de la Universidad Nacional de Luján e integrante de la mesa ejecutiva de Conadu Histórica, que desde hoy y hasta el sábado inclusive está llevando adelante esta medida de fuerza por los ya más de 300 días de incumplimiento del gobierno de Milei de la ley de financiamiento universitario.